Paloma Rivera estaba cerrando la caja registradora de una tienda de ultramarinos de la calle principal de Santa Rosalía. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, aunque solo eran las 7 de la tarde. El sol se ponía temprano en octubre y ella tenía prisa por llegar a casa. 8 horas detrás del mostrador eran agotadoras, sobre todo con el calor, cuando el viejo aire acondicionado funcionaba mal y los clientes estaban especialmente irritables a causa del calor. La última hora había sido especialmente dura. Tuvo que lidiar con un cliente borracho que se había peleado por el precio de los cigarrillos. Contó la recaudación, anotó las cifras en un cuaderno, entregó el dinero al encargado y se dirigió a la salida. Don Carlos, el tendero, ya se había ido a casa, dejándola a ella para cerrar el negocio. En 7 años de trabajo, Paloma nunca se había equivocado en los cálculos, por lo que era apreciada, a pesar de que cobraba poco más del salario mínimo. El viaje de vuelta a casa duró unos 20 minutos a pie por la ciudad. Paloma caminaba por calles familiares, donde cada casa la recordaba de su infancia. Aquí, en estas aceras de piedra, había aprendido a caminar de la mano de su madre. Aquí había pasado su juventud. Aquí había conocido a Euladio hacía 7 años, en la fiesta de Santa Marta. Entonces le había parecido un hombre diferente, trabajador, divertido, capaz de hacerla reír hasta llorar y que nunca bebía más de un par de cervezas los fines de semana con los amigos. Entonces trabajaba en la misma obra en la que trabaja ahora, pero era capataz y ganaba bastante dinero. Decía que quería montar su propio negocio, quizá un pequeño taller de reparación de casas. Tenía unas manos de oro, podía arreglar cualquier cosa, desde un grifo que goteaba hasta un mueble roto. Paloma se enamoró de su risa, del respeto con que trataba a sus padres y de sus planes de futuro. Se casaron al año y medio de conocerse. Modesto, pero divertido. Los padres de Paloma aceptaron a su yerno, aunque su madre dijo en voz baja que no había que darse prisa. El padre aprobó la elección de su hija. Euladio era un hombre de negocios, no un charlatán. Y 3 años después de la boda, los padres murieron en un accidente de coche en una carretera de montaña, cuando volvían de ver a unos parientes en un pueblo vecino. Paloma heredó la casa de las afueras. Era pequeña, con tejado de tejas rojas y un pequeño patio con 2 árboles de mango y arbustos de jazmín. Mi padre la había construido con sus propias manos en el 79, cuando se casó con mi madre. Cada ladrillo estaba puesto con cariño, cada viga perfectamente ajustada. Decía que la casa aguantaría 100 años y pasaría de generación en generación. Ahora Paloma y Euladio vivían en ella, aunque en los últimos meses el marido de ella venía cada vez menos a casa, y cuando lo hacía se encontraba en tal estado que hubiera sido mejor que no viniera. Al principio solo bebía los viernes, luego los sábados y más tarde entre semana. No perdió su trabajo. Tenía suficiente experiencia para enfrentarse incluso a las resacas, pero cada vez traía menos dinero a casa. Paloma explica los cambios en el carácter de su marido por la pérdida del puesto de capataz hace 2 años. En aquel momento llegó a la obra un nuevo capataz, que trajo a su propia gente y degradó a los antiguos trabajadores. Euladio se lo tomó mal, empezó a beber más a menudo, se volvió irritable. Paloma intentó apoyarle, cocinó sus platos favoritos, no le reprochó que bebiera, esperando que todo pasara. Pero pasó el tiempo y la situación no hizo más que empeorar. Euladio dejó de hablar del futuro, de los planes, del taller. Ahora llegaba a casa, se tumbaba en el sofá y encendía la televisión, bebiendo cerveza. Si Paloma intentaba entablar conversación, él se callaba o le gritaba. Y en los últimos meses había empezado a desaparecer durante días, alegando su trabajo a tiempo parcial. Paloma estaba abriendo la verja cuando oyó la voz de su vecina Delfín. La anciana estaba regando las flores de su patio, y era evidente que esperaba el regreso de Paloma. Delfina Moreno era viuda y vivía sola en la casa que antes compartía con su marido y sus 3 hijos. Ahora los hijos se habían marchado a otras ciudades. Su marido había muerto de un infarto y la anciana pasaba las tardes observando la vida de sus vecinos. «Hija, ven aquí», llamó, dejando la vieja regadera verde. Paloma suspiró para sus adentros. Delfín había vivido en la casa vecina toda su vida, conocía todos los cotilleos del pueblo y rara vez traía buenas noticias. Pero era de mala educación rechazar a la anciana. Llevaba ayudando a la familia de Paloma desde que sus padres vivían,
trayendo medicinas cuando alguien estaba enfermo, vigilando la casa cuando ellos no estaban. Buenas noches, señora Delfina. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está de salud? Nada, querida, estoy aguantando. Me duelen las piernas. Tengo la tensión un poco alta. Pero ¿qué puedo hacer a mi edad? Quería hablar contigo. Me temo que no va a ser una conversación muy agradable. Paloma sintió que se le estrujaba el corazón. Por el tono de la vecina estaba claro que no iba a decir nada bueno. ¿Qué le pasa? Escucha, no quiero disgustarte, pero debo decirte la verdad. Hoy he visto a tu Euladio en la puerta del bar El Dorado. Eran como las 4 de la tarde. Iba de camino a la farmacia a por unas medicinas. Paloma se puso tensa. Euladio tenía que estar trabajando a esa hora. ¿Cuál era el problema? A lo mejor pasaba por el bar por negocios. Claro que sí, resopló Delfín con amargura. No de paso, sino directamente a casa de Nelsida Castro. Ella estaba de pie a la entrada del bar, fumando sus cigarrillos, y él se le acercó, la abrazó y la besó. Y no de un modo amistoso, ya me entiendes. Un beso de verdad, apasionado. Paloma sintió que algo frío y pesado le oprimía el pecho. Nelsida Castro era muy conocida en el pueblo por sus muchos romances. Tenía 38 años. Se había divorciado de su marido hacía unos 5 y no tenía hijos. Pasaba la mayor parte del tiempo en bares y no se privaba de flirtear con los maridos de otros hombres. No era guapa, demasiado rellenita, pelirroja teñida, pero sabía cómo presentarse, sabía cómo atraer la atención de los hombres. Hablaba alto, reía contagiosamente, estaba disponible para el diálogo y no exigía relaciones serias. Quizás se la imaginaba, o era otra persona como Euladio. Querida, tengo 67 años, pero mis ojos aún ven perfectamente bien. Solo llevo gafas para leer. Su marido rodeó con el brazo la cintura de esta mujer y la besó en los labios. Y ella soltó una risita y se acurrucó contra él como una niña. Luego entraron juntos en un bar. Supongo que no era la primera vez que ocurría, a juzgar por la soltura con que se comportaban. Paloma asintió y se apresuró a entrar en casa, sin ganas de continuar aquella penosa conversación. Sentía las piernas entre algodones y la garganta seca. Por dentro, todo le daba vueltas de rabia, dolor y confusión. Por supuesto, había notado cambios en el comportamiento de su marido. Se volvió más brusco, bebía más a menudo, a veces no pasaba la noche en casa, se refería al trabajo o a reuniones con amigos. Llegaba a casa con perfume de otra persona en la ropa, pero Paloma se convencía de que solo era un olor del bar o de los colegas. Euladio también se había vuelto indiferente hacia ella como mujer. Antes la abrazaba y la besaba a menudo, y podían hablar durante horas de todo tipo de cosas. Ahora se callaba o se irritaba ante cualquier intento de acercarse a ella. También en la cama todo cambió. La intimidad se volvió rara y formal, sin la ternura de antes. ¿Y el engaño? Paloma intentaba no pensar en ello, convenciéndose de que todo se arreglaría, que se trataba de una dificultad pasajera, que el amor ayudaría a superarlos. Cocinaba los platos preferidos de su marido. Intentaba crear un ambiente acogedor en casa. No daba la lata para beber, esperando que él apreciara su paciencia. La casa estaba en su desorden habitual. Por la mañana, Euladio se fue a trabajar de mal humor tras otra resaca, dejando los platos sucios en el fregadero y la ropa esparcida por el dormitorio. Paloma se puso a limpiar, intentando distraerse de los pesados pensamientos y palabras de su vecino. Quizá Delfín se había confundido. Quizá no era Euladio, sino alguien que se le parecía. Al fin y al cabo, en el pueblo vivían unos pocos miles de personas, y muchos de los hombres eran de la misma edad y complexión. Lavó los platos y fregó los suelos. Lavó la ropa sucia. El trabajo físico la tranquilizaba un poco, pero sus pensamientos seguían volviendo a las palabras de Delfín. ¿Y si era verdad? ¿Y si Euladio está saliendo de verdad con Nelsida? ¿Qué hacer entonces? Alrededor de las 8 de la tarde, se oyeron 3 golpes en la puerta. Era la señal convencional que utilizaba la amiga de Valeria. Paloma abrió la puerta y vio en el umbral a una elegante mujer con un vestido azul claro. Valeria siempre tenía un aspecto impecable, peinada con pulcritud, maquillaje perfecto, manicura y joyas caras. Era 3 años más joven que Paloma, pero parecía más segura y experimentada. «Hola, cielo. ¿Puedo pasar?»,
Parece que te ha pasado algo desagradable. Claro, pasa. ¿Quieres un café? Me encantaría. Entraron en la cocina. Valeria miró el desorden de la casa y arrugó un poco la nariz. Era muy ordenada. Su salón de belleza estaba siempre perfectamente limpio, cada cosa en su sitio. Euladio no había vuelto a limpiar. Tenía prisa por ir a trabajar por la mañana. Defendió Paloma automáticamente a su marido mientras ponía la olla en la encimera. Seguramente tenía prisa por llegar al bar. Paloma, tengo que hablar contigo en serio. Hoy no he venido aquí por casualidad. Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Su amiga también sabe algo? ¿Sobre qué? Siéntate. Valeria señaló una silla. Escuche, hoy he estado en el centro de la ciudad por negocios. Me he reunido con un proveedor de cosméticos en la cafetería Las Palmas y vi a su marido sobre las 3 de la tarde. No iba solo. ¿Con quién?, preguntó Paloma en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Con Nelsida Castro. Caminaban cogidos del brazo por la plaza, riendo. Ella le dijo algo al oído. Era evidente que entre ellas existía una estrecha relación. No de amistad, sino de amor. Paloma, hace tiempo que quería decírtelo, pero no sabía cómo abordarte. No es la primera vez que se les ve juntos en distintos lugares de la ciudad. El café de la turbina hirvió y corrió a la cocina. Paloma apagó el gas, pero no sirvió la bebida en tazas. Le temblaban las manos. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que quiero decir, tu marido tiene una aventura con esa mujer, y a juzgar por la soltura con que se comportan en público, lleva semanas así. Paloma bajó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Así que Delfín decía la verdad. Sus peores sospechas estaban justificadas. ¿Quizás solo eran amigos de la infancia? Euladio dijo que la conocía desde la infancia. Cariño, abre los ojos, dijo Valeria bruscamente. ¿Qué amistad de la infancia? Esa mujer es conocida por tener aventuras con hombres casados por toda la ciudad. Ha tenido al menos una docena de amantes en los últimos 5 años, todos ellos maridos separados. No trabaja siempre, vive de la pensión de su exmarido y de los regalos de sus admiradores. Valeria se levantó, se acercó a su amiga y le puso la mano en el hombro. Y tu marido lleva unos meses comportándose como un hombre soltero. ¿Cuándo fue la última vez que llegó sobrio a casa? ¿Cuándo fue la última vez que te regaló flores o simplemente te habló como a un ser humano? ¿Cuándo fue la última vez que intimasteis?, se preguntó Paloma. Efectivamente, hacía más de un mes que no veía a Euladio sobrio. Hacía aún más tiempo que no le regalaba flores. Y la intimidad entre ellos se había vuelto rara y fría. Trabaja mucho, está cansado, está pasando por un momento difícil en su vida. Deja de ponerle excusas. Valeria levantó la voz. Escúchate, hablas como la mujer de un alcohólico acostumbrada a tolerar y callar. Mucha gente tiene periodos difíciles, pero no engañan a sus esposas ni beben. Trabajas tanto como él, consigues dinero, llevas una casa, pero no ahogas tus problemas en alcohol. Valeria se sentó frente a su amiga y le cogió las manos. Paloma, eres una mujer preciosa. Eres guapa, inteligente, económica, fiel. Eres digna de amor y respeto. Esta casa te pertenece por derecho, ganas tu propio dinero. ¿Por qué necesitas un marido que no te aprecia, engaña y bebe? Le quiero, susurró Paloma entre lágrimas. ¿Y él a ti? Piensa con sinceridad. ¿Te quiere un hombre que sale con otra mujer? ¿Que llega borracho a casa y ni siquiera te saluda? ¿Que gasta su dinero en alcohol y no en su familia? Valeria tenía razón, se dio cuenta Paloma. Todos los signos de infidelidad estaban ahí, solo que ella no quería darse cuenta. Pero, ¿qué hacer después? ¿Cómo vivir con este conocimiento? Las amigas hablaron hasta altas horas de la noche. Valeria habló de mujeres que se divorciaron de maridos infieles y empezaron una nueva vida. Convencida de que Paloma aún es joven, guapa y puede encontrar un hombre digno. Pero a Paloma le daba miedo imaginarse la vida sin Euladio, incluso tal y como se había vuelto. Hacia la 1:30 de la madrugada, Paloma oyó sonidos familiares, pasos inseguros y murmullos ebrios en voz baja. Euladio volvía a casa en su estado habitual. Forcejeó con la cerradura, se le cayeron las llaves varias veces, dejó la botella de cerveza medio vacía junto a la entrada y se dirigió al salón. Ah, también está aquí la guapa, sonrió Euladio ebrio, balanceándose en el umbral de la puerta.
¿Qué es eso que el marido no te alimenta bien en casa? ¿Has decidido ir a los vecinos a por golosinas? Me voy a casa, respondió Valeria con frialdad, levantándose del sofá. Pero antes quiero decirte unas palabras, Euladio Gutiérrez. Ah, viene una conversación seria, dio una palmada. Adelante, guapa, di lo que quieras. Soy todo oídos, como se suele decir. Eres un vulgar cerdo, un cerdo borracho e infiel que no aprecia a una hermosa esposa y un hermoso hogar. La sonrisa desapareció instantáneamente del rostro de Euladio. ¿Qué has dicho? Lo que he estado pensando durante mucho tiempo. Te bebes el dinero de la familia, trabajas demasiado y engañas a Paloma con la primera fulana que ves. Mi compañera se merece un hombre mucho mejor que tú. El rostro de Euladio se ensombreció de ira. Giró hacia adelante y agarró una silla de madera cercana, la misma que había hecho con sus propias manos en los primeros años de su matrimonio. Fuera de mi casa, ahora mismo. Esta no es tu casa, alcohólico, le gritó Valeria. Esta casa es de Paloma, heredada de sus padres. Tú no eres más que un invitado. Euladio se giró y lanzó con todas sus fuerzas una pesada silla de madera contra la amiga de su mujer. Valeria logró esquivarla, y la silla golpeó la pared con gran estrépito, dejando una profunda abolladura en el yeso y haciéndose añicos. «Euladio, ¿qué haces?», gritó Paloma, saliendo corriendo de la cocina. Pero su marido ya estaba sin aliento por la ira y el alcohol. Siguió gritando y maldiciendo a Valeria, agitando las manos y amenazando con matarla. La amiga cogió rápidamente su bolso y salió corriendo de la casa, dando un sonoro portazo. Euladio maldijo durante unos minutos más y luego, sin desvestirse ni lavarse, se desplomó en el sofá y roncó casi de inmediato. Paloma recogió los trozos de la silla rota y barrió el suelo. Era una hermosa silla de buena madera que Euladio había hecho como regalo en su primer aniversario de boda. Por aquel entonces aún le gustaba la artesanía. Estaba orgulloso de sus manos. Quería amueblar la casa con muebles caseros. La casa volvía a estar en silencio. Solo los ronquidos ebrios de su marido y el tic-tac del viejo reloj de pared. Paloma no pudo dormir durante mucho tiempo, repitiendo en su cabeza los acontecimientos del día. Las palabras de su vecina, la historia de su amiga, la agresividad de su marido borracho. Todo formaba un cuadro desolador. Su matrimonio se desmoronaba y ella no podía hacer nada. Por la mañana, se levantó temprano y encontró a Euladio en la cocina. Estaba sentado a la mesa con el mismo traje que ayer, llevándose las manos a la cabeza y bebiendo lentamente agua de un vaso grande. Tenía la cara gris, los ojos enrojecidos y le temblaban ligeramente las manos. La típica resaca. «Buenos días», dijo Paloma en voz baja. «Buenos días», murmuró él sin levantar la vista. Paloma puso el agua a hervir y sacó pan y mantequilla. Preparó el desayuno en silencio, armándose de valor para una conversación seria. «Euladio, tenemos que hablar seriamente». «¿Sobre qué?», por fin miró a su mujer. «Sobre tu forma de beber, de lo que le hiciste a los muebles anoche, y de lo que dice la gente en el pueblo». «¿Qué dice la gente?». Había una nota de recelo en su voz. «Que estás saliendo con Nelsida Castro, que os han visto juntos en distintos lugares de la ciudad». Euladio guardó silencio durante un largo rato y luego negó lentamente con la cabeza. «La gente dice todo tipo de tonterías, sobre todo las viejas que no tienen nada mejor que hacer. No hagas caso de esos chismorreos. Entonces explícame por qué te han visto varias veces con ella en brazos. A veces nos cruzamos. La conozco desde que éramos niños. Crecimos en el mismo barrio. Charlamos un rato, eso es todo, nada especial». Paloma no creyó la explicación de su marido, pero decidió darle otra oportunidad. Quizás si dejaba de beber, las cosas se arreglarían solas. «De acuerdo, digamos que sí, pero tienes que dejar de beber de una vez por todas. Bebes todos los días, llegas a casa frenético, eres agresivo con la gente. Ayer le tiraste una silla a mi mejor amigo. Eso es una locura total». Euladio se frotó la cara con las manos y permaneció largo rato en silencio. Luego asintió. «Tienes razón. Me doy cuenta de que me estoy pasando con el alcohol. Quizá haya llegado el momento de dejarlo. A partir de mañana, lo dejo por completo. No beberé ni una gota más. Tienes mi palabra de honor». Paloma quería creer en la sinceridad de estas palabras. Tenía muchas ganas de pensar que todo podía mejorar, que su marido entraría en razón y volvería a ser el mismo.
Pero algo muy dentro, alguna voz interior decía, las promesas de un alcohólico en estado de resaca no valen exactamente nada. Al día siguiente, Euladio fue a trabajar por la mañana temprano, con aspecto relativamente sobrio, e incluso se despidió de su mujer. Paloma sintió una leve esperanza. Tal vez su conversación había funcionado y su marido había decidido realmente cambiar de vida. Intentó no pensar en las palabras de ayer de su vecino y amigo, concentrándose en su trabajo en la tienda. El día siguió como siempre. Clientes, caja, recuento. Paloma incluso tarareaba algo en voz baja mientras ordenaba la mercancía en las estanterías. Por la tarde, el humor era casi bueno. Compró carne fresca para la cena en una tienda cercana, pensando en preparar el plato favorito de su marido, cerdo asado con arroz y judías. Pero al acercarse a la casa, algo la alertó. De detrás de la valla llegaban las voces y las risas de varios hombres. Paloma aceleró el paso, presintiendo problemas. Cuando abrió la verja, vio algo que le heló la sangre. En el patio, bajo los mangos, 4 hombres estaban sentados alrededor de una mesa improvisada con tablas y ladrillos. Sobre la mesa había botellas de cerveza, vasos de plástico y platos con aperitivos. Entre ellos estaba Euladio, ya bastante borracho, con la cara roja y los ojos brillantes. A su lado se sentaba Rafael Vega, un parado local que vivía del trabajo ocasional y tenía un carácter feroz. Frente a él se sentaba Leonardo Correa, cargador del mercado, un hombre gordo de unos 40 años con las manos siempre sucias. El cuarto era Ignacio Morales, un fontanero que había sido despedido recientemente por robar herramientas. Ahí viene la casera, anunció Rafael en voz alta, cogiendo la botella. Euladio, tu mujer es preciosa. ¿Por qué no nos la presentas como es debido? Los demás se rieron. Euladio también se rió, pero en sus ojos destelló desagrado al ver a su mujer. Paloma, entra. Estamos aquí con unos amigos descansando después de un duro día de trabajo. Euladio, prometiste no beber, dijo ella en voz baja, intentando no levantar la voz delante de desconocidos. Lo prometí, se burló su marido. Yo no bebo, me relajo. Un par de cervezas no es beber. Paloma miró la mesa, donde ya había una docena de botellas vacías, y se dio cuenta de que era inútil hablar. Entró en la casa intentando ignorar los comentarios vulgares de los invitados de su marido. En la casa intentó hacer sus tareas habituales, pero no conseguía concentrarse. El patio era cada vez más ruidoso. Los hombres hablaban en voz alta, discutían, reían. Hacia las 7 de la tarde alguien más se unió a la compañía. Había más voces. Hacia las 8 el ruido era tan fuerte que Paloma se asomó a la ventana. La compañía se había ampliado a 6 personas. Alguien había traído una grabadora grande y vieja y la había puesto sobre la mesa. La música sonaba lo bastante alto, pero a los borrachos no les parecía suficiente. Leonardo! Gritó Rafael. Sube el volumen, que todo el barrio nos oiga divertirnos. Ya estoy a todo volumen, replicó el gordo, girando los mandos del equipo de música. No está a tope. Mira esto. Rafael se acercó al equipo de música y subió el volumen al máximo. La música rugió tan fuerte que los cristales de las ventanas de la casa temblaron. Paloma se estremeció de sorpresa. El sonido podía oírse a varias manzanas a la redonda. «Esto sí que es diferente», gritó Rafael, apenas gritando por encima de la música. «Que todo el mundo sepa que los hombres de verdad saben relajarse». Paloma salió corriendo al patio. «Euladio, baja el volumen. Los vecinos se van a quejar». «¿Qué vecinos?», rió el marido borracho. «Deja que ellos también se diviertan. La música es genial. Vosotros vivís aquí. No puedes hacer tanto ruido. Esta es mi casa y hago lo que quiero». No habían pasado ni 10 minutos cuando los vecinos empezaron a entrar en el patio. La primera en llegar fue Delfín, en bata y zapatillas, con cara de indignación. «¿Qué está pasando aquí?», gritó intentando eclipsar la música. «¿Están locos? Esto es un barrio residencial». «Ah, la abuela ha venido a bailar», gritó Ignacio, agitando una botella. «¿Qué baile? Apaga esa música inmediatamente. La gente está descansando después del trabajo». «Nosotros también descansamos después del trabajo», soltó Euladio. «Tenemos derecho». «No tenéis derecho a hacer ruido así. Es una violación del orden público». Mientras tanto, otros vecinos entraron en el patio.
Entró Augusto Navarro, un anciano profesor jubilado que vivía al otro lado de la calle. Detrás de él venía una joven madre con un niño de 2 años en brazos, que lloraba por el ruido. «Señores, hagan el favor de bajar el volumen», dijo amablemente el maestro. «Es tarde, los niños no pueden dormir». «¿Tarde?», se rió Leonardo. «Ni siquiera son las 9, la noche acaba de empezar. Mi hijo no puede dormir por culpa de tu ruido», gritó la joven madre. «Haced un poco más de silencio». «No es culpa nuestra que su hijo esté nervioso», le contestó Rafael. Un grupo de borrachos empezó a enfadarse por los comentarios de los vecinos. El alcohol les soltó la lengua y empezaron a ser groseros, a echar a la gente, a hacer valer su derecho a divertirse como querían. «No tenéis derecho a comportaros así», se indignó Delfín. «Si no paráis, llamaré a la policía». La palabra tuvo el efecto de un trapo rojo en la empresa. Rafael se levantó bruscamente, cogió un palo del suelo, un trozo de fregona vieja, y se dirigió hacia la anciana. «¿Qué has dicho, vieja bruja?» «Rafael, no». Euladio intentó detenerlo, pero éste empujó al casero. «¿Vas a llamar a la policía?» Rafael agitó su bastón en la cara de Delfín. «Y ya veremos lo que le cuentas a la policía». El maestro Augusto intentó interponerse entre el agresivo borracho y la anciana, pero fue golpeado en el hombro con el palo. Se tambaleó y cayó al suelo. «¿Qué haces?», gritó la joven madre, sujetando a su hijo que lloraba. Los demás miembros de la compañía también se levantaron y empezaron a coger palos, piedras, cualquier cosa que tuvieran a mano. La diversión alcohólica se convirtió instantáneamente en agresividad. «¡Vamos a dispersarlos a todos!», gritó Leonardo, agitando una gruesa rama. «Que sepan cómo interferir en el descanso de los hombres». Los vecinos, presas del pánico, empezaron a retirarse hacia la salida del patio, pero la compañía de borrachos no iba a dejarles marchar así como así. Ignacio lanzó una piedra al profesor, golpeándole en la espalda. Rafael persiguió a una joven madre y a su hijo, agitando un palo y gritando amenazas. Delfín, la mayor de los vecinos, no pudo huirlo bastante rápido. Rafael la alcanzó en la puerta y la golpeó en la espalda con un palo. La anciana cayó de rodillas. «¡Dejadla en paz!», gritó Paloma, pero nadie le hizo caso. Leonardo se acercó a Delfín y le dio una patada en el costado. «¡Aquí tienes a la policía! Tú sabrás cómo amenazar». Los vecinos salieron finalmente corriendo del patio, pero la compañía no se detuvo ahí. Calentados por el alcohol y la pelea, los hombres decidieron continuar la masacre. «Vamos a casa de esa vieja bruja», sugirió Rafael. «Enseñémosle lo que les pasa a los que nos impiden divertirnos». Toda la compañía, incluido Euladio, que ya estaba sin aliento por la bebida, se dirigió a casa de Delfín. Paloma corrió tras ellos, rogándoles que se detuvieran, pero no la escucharon. La casa de Delfín estaba cerca, detrás de una valla baja de madera. La anciana consiguió correr hasta su patio y se encerró dentro, pero eso no detuvo a los furiosos borrachos. «¡Sal, vieja bruja!», gritó Rafael, golpeando la valla con un palo. Leonardo empezó a romper la valla con las manos, arrancando las tablas. Los demás siguieron su iniciativa. En pocos minutos, la hermosa valla, que Delfín y su difunto marido pintaban cada primavera, quedó completamente destruida. «¡Ahora, a la casa!», ordenó Rafael. Irrumpieron en el patio de la anciana y empezaron a destrozarlo todo. Ignacio destrozó con un palo el invernadero de cristal, donde Delfín cultivaba plantones. Leonardo derribó grandes macetas de barro con flores. Rafael tiró piedras a las ventanas de la casa. «¡Salid o será peor!», gritaron. Una anciana gritaba desde la casa, pero no salió. Debía de haberse encerrado en su dormitorio. Entonces los borrachos empezaron a romper las ventanas más metódicamente. Primero rompieron la ventana de la cocina, luego la del salón. «¡Mira, un gallinero!». Ignacio descubrió un pequeño cobertizo de madera al fondo del patio, donde Delfín criaba gallinas y patos. «¡Qué bien! Vamos a sacar a pasear a todos los animales». Derribaron la puerta del gallinero y la abrieron de par en par. Las gallinas, asustadas, salieron corriendo, seguidas de los patos. Rafael cogió una gallina y la tiró por encima de la valla al patio de al lado. «Y hay más graneros», comentó Leonardo. Al fondo del patio de Delfina había 2 grandes cobertizos. En uno guardaba el pienso y las herramientas de jardinería, y en el otro, las cabras y los cerdos.
La compañía empezó a derribar también las puertas de estas estructuras. Pronto todo el patio se llenó de animales. Las gallinas cloqueaban y corrían despavoridas, los patos graznaban, las cabras balaban, los cerdos chillaban. Los animales corrían por el patio, por la calle y por los patios vecinos. Ahora vamos a perseguirlos hasta nuestra casa, sugirió Rafael. Que vivan en el patio de Euladio. Empezaron a conducir a los animales hacia la casa de Paloma. A las gallinas las cogieron con las manos, a las cabras las arrastraron por los cuernos, a los cerdos los empujaron con palos. Algunos de los animales huyeron a la calle, pero consiguieron meter en el patio de Euladio algunas gallinas, 2 cabras y un cerdo. Ahora tenemos una granja de verdad, rió Leonardo, persiguiendo a los asustados animales por el patio. Vamos a asar un pollo, sugirió Ignacio. En el fuego, como en una acampada. A todos les gustó la idea. Rafael cogió el pollo más grande y le partió el cuello de un solo movimiento. Los demás empezaron a recoger leña para el fuego. Paloma, de pie en la entrada de la casa, miraba como en un sueño. Su patio se había convertido en un manicomio. Animales extraños corrían por el suelo. Hombres borrachos hacían fuego en medio del césped, bajo los mangos. La música seguía sonando a todo volumen. Euladio, detén esta locura. Intentó comunicarse con su marido, pero él ya estaba bastante borracho y se divertía tanto como los demás. Ayudaba a recoger leña, se reía de los animales que corrían y cantaba al ritmo de la música. El fuego se encendió rápidamente. Ignacio, que había trabajado de cocinero en su juventud, empezó a cocinar un pollo. Lo desplumó en el suelo, lo destripó, lo puso en una rama gruesa y lo acercó al fuego para asarlo. «Ahora habrá un festín», gritó haciendo girar el improvisado pincho. Los demás siguieron bebiendo, bailando al son de una música estridente y persiguiendo animales por el patio. Leonardo intentó atrapar una cabra, pero ésta le dio una patada en el estómago y cayó al césped con una esterilla. El tiempo pasaba, pero la diversión no cesaba. Al contrario, cada hora que pasaba la compañía se volvía más y más alborotada. A medianoche apenas podían mantenerse en pie, pero siguieron bebiendo y haciendo ruido. Se comieron el pollo, pero siguieron encendiendo el fuego, echándole cada vez más ramas y tablas. Paloma trató varias veces de convencer a su marido de que detuviera la bacanal, pero él solo le hizo señas para que no lo hiciera. Finalmente se encerró en casa, incapaz de seguir mirando, pero a través de las paredes seguía oyendo los gritos, las risas, los balidos de las cabras y el cacareo de las gallinas. A eso de las 3 de la madrugada, la música cesó por fin. Al parecer se habían agotado las pilas de la grabadora. Poco a poco las voces se fueron apagando. Paloma se asomó a la ventana y vio que toda la compañía estaba tumbada en el suelo, alrededor de la hoguera encendida. Algunos roncaban, otros murmuraban algo en sueños. Euladio estaba tumbado en la hierba con los brazos extendidos, pero los animales no se habían ido a ninguna parte. Seguían vagando por el patio, buscando comida, haciendo sitios para dormir. 2 cabras treparon bajo un árbol de mango y mordisquearon las hojas caídas. Un cerdo rebuscaba entre los restos de comida cerca de la mesa. Las gallinas se esparcían por todo el patio. Algunas trepaban al tejado del granero. Paloma no durmió hasta la mañana. Se sentó en la cocina y miró por la ventana la devastación de su patio. El fuego seguía humeando, con hombres borrachos tirados a su alrededor. Había botellas vacías, restos de comida y colillas por todas partes. Los animales deambulaban entre los hombres dormidos, dejando tras de sí huellas inconfundibles. Cuando empezó a amanecer, Paloma salió al patio para evaluar la magnitud del desastre. El panorama era espeluznante. El césped había sido pisoteado, los parterres de flores también. Un incendio había calcinado un gran círculo en la hierba, bajo un árbol de mango. Una mesa, astillada de tablones, se había partido por la mitad. Toda la zona estaba sembrada de basura y excrementos de animales. Euladio yacía a unos metros del fuego. Los demás también estaban en un estado lamentable. Algunos seguían durmiendo, otros gemían de resaca. Rafael estaba sentado apoyado en la valla, con la mirada perdida y los ojos enrojecidos. Los animales se sentían muy a gusto en su nuevo hogar. Las cabras mordisqueaban los arbustos de jazmín. El cerdo había cavado algunos agujeros en el huerto. Las gallinas mordisqueaban semillas de bolsas de pienso rotas. Paloma estaba en medio de este caos y no sabía qué hacer. Su cuidado y acogedor patio trasero
se había convertido en un vertedero. La casa de sus difuntos padres había caído en desgracia ante todo el vecindario, y su marido, que justo ayer había jurado dejar de beber, estaba tirado en el barro en compañía de degenerados. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia. Cuando por fin la compañía de borrachos se dispersó hacia sus casas, dejando atrás la basura y los animales que vagaban por el patio, Paloma llamó a Valeria. Su voz temblaba de cansancio y tensión nerviosa. Valeria, ¿puedes venir? Me encuentro muy mal. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Estás llorando? Ven, por favor. No puedo explicártelo por teléfono. La amiga llegó media hora más tarde en su pequeño coche. Cuando vio a Paloma en la puerta de la casa, pálida, con los ojos enrojecidos por una noche en vela, se dio cuenta inmediatamente de que había ocurrido algo grave. Dios mío, ¿qué te pasa? Valeria abrazó a su amiga y la condujo al interior de la casa. Primero mira en el patio, dijo Paloma cansada. Valeria salió al porche y se quedó boquiabierta. El patio parecía un campo de batalla. Un círculo de fuego chamuscado en medio del césped, hierba pisoteada, basura esparcida, una mesa de tablas derruida. Y entre todo ello, cabras, un cerdo y gallinas deambulaban como si nada. ¿Qué es esto? ¿De dónde han salido esos animales? Son de los vecinos. Euladio y sus amigos se emborracharon anoche, atacaron a los vecinos, destrozaron la casa de Delfín y soltaron a todos sus animales. A algunos los habían traído hasta aquí. Valeria paseó en silencio por el patio, evaluando el alcance de la destrucción. Luego regresó a la casa con rostro adusto. Cuéntamelo todo en orden. Paloma puso la tetera al fuego y comenzó el relato. Su amiga escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza y chasqueando la lengua. Cuando Paloma llegó al momento en que los borrachos golpeaban a la vieja Delfín y destrozaban su casa, Valeria no pudo soportarlo. Esto es un delito, agresión, daños a la propiedad ajena. Deberían entregarlos a la policía. ¿Para qué? Mañana saldrán y será peor. Paloma, ¿te oyes? Tu marido participó en la paliza a una anciana. Convirtió tu casa en una guarida de degenerados. ¿Y sigues pensando en cómo protegerle? Valeria se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Ya está bien, estoy harta. Hoy iremos a ver a un abogado y pediremos el divorcio. Yo pagaré todos los gastos. Espera. Paloma agarró la mano de su amiga. Quizá deberíamos darle otra oportunidad. Hablar en serio, explicarle que esto no puede seguir así. ¿Qué otra oportunidad? Valeria se sentó frente a su amiga y la cogió por los hombros. Paloma, abre los ojos. Te engaña, bebe todos los días, pega a los viejos, convierte tu casa en un vertedero. ¿Qué más tiene que pasar para que te des cuenta de que ese hombre no te quiere? Quizá esté enfermo. El alcoholismo es una enfermedad. Quizá necesite tratamiento. Alguien que quiere tratamiento necesita tratamiento. Tu marido ni siquiera admite que tiene un problema. Ayer te prometió que dejaría de beber y anoche se emborrachó. Paloma guardó silencio, consciente de que su amiga tenía razón. Pero separarse de Euladio significaba admitir que había desperdiciado 7 años de su vida, que se había equivocado de hombre, que estaba sola a los 32 años. No estoy preparada para el divorcio. Déjame intentar hablar con él de nuevo, en serio. Si no funciona, entonces sí, acudamos a un abogado. Valeria suspiró. Eres más terca que un burro. Pero está bien, inténtalo. Solo prométeme que si te vuelve a poner la mano encima o trae a sus alquis, me llamas inmediatamente. ¿Trato hecho? Trato hecho. El amigo ayudó a Paloma a limpiar la basura más visible del patio y a acorralar a los animales en el cobertizo que Euladio había construido para guardar sus herramientas. Las cabras y el cerdo no tenían muchas ganas de meterse dentro, pero no había otra opción. ¿Qué hacemos ahora con estos animales?, preguntó Valeria, cerrando la puerta del establo. No lo sé. Deberíamos hablar con Delfín cuando se calme. Quizás se los lleve. Después de lo que le hicieron ayer, es probable que no quiera tratar con tu familia. Era cierto, y Paloma se dio cuenta. Probablemente Delfín no volvería a hablarle, y el resto de los vecinos evitarían ahora su casa. Al anochecer, Paloma había recogido y preparado la cena. Decidió esperar a su marido y tener una conversación seria con él. La última conversación, después de la cual o todo cambiaba o ella iría de verdad a un abogado. Euladio volvió hacia las 8 de la tarde.
No tenía buen aspecto. La cara gris por la resaca, los ojos enrojecidos, los andares inseguros. Pero sobrio, lo cual era bueno. Hola, murmuró entrando en la casa. Euladio, siéntate. Tenemos que hablar. ¿De qué? Se hundió pesadamente en la silla. De lo que pasó ayer, sobre los animales del patio, sobre los vecinos. El marido se frotó la cara con las manos. Mire, no recuerdo mucho de ayer. Bebí demasiado. Un poco. Tú y tus amigos destrozasteis la casa de Delfín. Le disteis una paliza. Soltasteis a todos los animales y dejasteis el patio hecho un asco. De ninguna manera. Yo no haría eso. Sal al patio y compruébalo tú mismo. Euladio se levantó de mala gana y salió al porche. Regresó unos minutos más tarde con aire perplejo. Efectivamente, algo iba mal allí. ¿De dónde han salido los animales? Son del barrio. Tu grupo los puso aquí después de que destrozaras la casa de Delfín. No recuerdo nada de eso. No te acuerdas porque estabas borracha como una cuba. Paloma levantó la voz. Euladio, ayer por la mañana me prometiste que no beberías más. Han pasado menos de 24 horas y ya estás borracho otra vez. He quedado con unos amigos y me he tomado unas copas. ¿Qué hay de malo en eso? Que me estás mintiendo, que estás convirtiendo nuestra casa en una guarida, que ahora los vecinos nos odian. Euladio guardó silencio un momento y luego se encogió de hombros. Los vecinos son su problema, y la casa no es solo suya, también es mía. No, solo mía, la heredé de mis padres. Pero yo soy tu marido, así que también es mía. Paloma se dio cuenta de que la conversación iba por mal camino. Euladio no iba a arrepentirse ni a cambiar nada. Al contrario, intentaba justificar sus actos. Bien, entonces dime sinceramente, ¿tienes alguna relación con Elsida Castro? El rostro de su marido se tensó. ¿De dónde viene esta tontería? Contésteme sin rodeos. ¿Sí o no? No, claro que no. Solo somos conocidos. Euladio, no me mientas a la cara. Te han visto con ella varias veces. Te han visto besándote. ¿Vistos por quién? ¿Las viejas chismosas? Valeria lo hizo. Y Delfín también. Euladio se levantó de la mesa y dio una vuelta por la cocina. Escucha, Paloma. Estoy harto de tanta charla. Estoy cansado de trabajar. Llego a casa y me estás interrogando. Quizá no debería volver a casa. Si me estás engañando, no deberías. Tal vez no. A lo mejor solo estás celosa sin motivo. Paloma sintió que la conversación llegaba a un punto muerto. Euladio no iba a admitir nada ni a cambiar nada. Ni siquiera se disculpó por la juerga de anoche. De acuerdo, dijo cansada. Entonces te doy un ultimátum. O me das ahora mismo tu palabra de honor de que dejarás de beber y de ver a Nelsida, o nos divorciamos. Euladio miró a su mujer durante un largo instante y luego sonrió. ¿Me estás dando ultimátums?, me preguntó. ¿Y si no acepto tus condiciones? Entonces mañana mismo iré a ver a un abogado. Pues adelante, a ver qué dice el abogado. Paloma se dio cuenta de que había perdido. Euladio no solo rechazó sus condiciones, sino que la echó. Así que la decisión está tomada. Entonces, espero que te vayas de la casa. Este es mi hogar, y no tengo por qué compartirlo con un hombre que me engaña. No me voy a ninguna parte, dijo Euladio con calma. Esta también es mi casa. Estoy empadronada aquí. Vivo aquí desde hace 7 años. Y seguiré viviendo aquí. Pero tú mismo has dicho que no tienes que volver a casa. Lo dije en mi corazón. En realidad me gusta la casa. Es cómoda, espaciosa. ¿Por qué tendría que mudarme? Paloma estaba confusa. No esperaba tanta insolencia por parte de su marido. Así que no vas a cambiar nada. ¿Vas a seguir bebiendo, engañando, trayendo aquí a tus amigos? Voy a vivir mi vida como mejor me parezca. Y si no te gusta, es tu problema. La conversación acabó en nada. Euladio se fue al salón a ver la tele y Paloma se quedó en la cocina sin saber qué hacer. ¿Qué hacer ahora? Su marido le había declarado la guerra. Por la noche llamó a Valeria y le contó la conversación con su marido. Te lo dije, no va a cambiar, suspiró su amiga. Bueno, ¿vamos a ver a un abogado mañana? Supongo que sí, aunque no sé cómo echarle de casa. Ya se nos ocurrirá algo. Lo importante es que por fin te des cuenta de que no puedes vivir con un hombre así. Pero hacia las 10:30 de la noche,
la situación cambió de la forma más inesperada. Paloma estaba sentada en la cocina, tomando té y pensando en el mañana, cuando oyó que alguien entraba en casa. Eran dos voces, la de Euladio y la de otra persona, una voz de mujer. Paloma se asomó a la cocina y vio a su marido en el pasillo. Junto a él había una mujer con un vestido rojo brillante, el pelo teñido de rojo y un maquillaje vulgar. Era la mismísima Nelsida Castro. «Aquí viene la señora de la casa», dijo Nelsida al ver a Paloma. «Hola, cariño». Paloma estaba aturdida por la sorpresa. No podía creer que su marido se hubiera atrevido a traer una amante a su casa. «Euladio, ¿qué significa esto?», se dijo por fin. «Significa que a partir de ahora viviremos juntos como un trío», respondió él con calma. «Nelsida se va a vivir con nosotros». «¿Qué?». «Nelsida tiene problemas para encontrar un lugar donde vivir, así que le he ofrecido un sitio con nosotros. La casa es grande. Hay sitio de sobra para todos». Paloma no podía creer lo que estaba pasando. Era una pesadilla. «Estás loca. No dejaré que esa mujer viva en mi casa». «Y esta no es solo tu casa», sonrió Euladio. «Yo también soy el amo aquí. Y si quiero traer un invitado, lo traeré». «No una invitada, una ama», gritó Paloma. «Llámalo como quieras». Nelsida se encogió de hombros. «Me da igual. Lo principal es que Euladio me ha llamado. Fuera de mi casa, las dos, ya». «Nadie va a ir a ninguna parte», dijo Euladio y se acercó a su mujer. «Y no nos grites. Si no os gusta, podéis iros por vuestra cuenta». «Esta es mi casa», repitió Paloma. «Era vuestra, y ahora es nuestra». Paloma intentó pasar junto a su marido hacia la salida, pero él la agarró del brazo. «¿A dónde vais?». «A casa de los vecinos. Voy a llamar a la policía. Tú no vas a ninguna parte». Euladio apretó con más fuerza la mano de su mujer, causándole dolor. «Déjame». «No me iré. Vivirás aquí y te apartarás de nuestro camino. No viviré en la misma casa con tu señora». «Lo harás», dijo el marido con calma. «¿Y sabes dónde? En la despensa. Despeja el dormitorio. Ahora es nuestro y de Nelsida». «¿Qué cara tienes?». En vez de contestar, Euladio dio un volantazo y golpeó a su mujer en la mejilla con la palma de la mano. El golpe fue fuerte y Paloma se tambaleó. «Mucho mejor», dijo Nelsida con alegría. «Ya veis quién es el amo de la casa. Ahora ve a recoger tus cosas y a instalarte en la despensa», ordenó Euladio a su mujer, que se sujetaba la mejilla llameante. «Y que no te ponga más objeciones». Paloma se quedó mirando a su marido con los ojos muy abiertos. El hombre acababa de golpearla, en presencia de su amante, en su propia casa, y le había ordenado que se metiera en la despensa como un perro en una perrera. «¿Te has levantado?», dijo Euladio con impaciencia. «Ve a recoger la ropa de cama. Yo y mi dormitorio necesitamos un dormitorio». Paloma entró despacio en el dormitorio, la habitación donde había dormido durante 7 años con su marido. Sacó sábanas, una almohada y una manta del armario. Las manos le temblaban de humillación y rabia. La despensa era una pequeña habitación junto a la cocina, donde guardaba conservas, cereales y utensilios domésticos. Había un viejo sofá donde Euladio se acostaba a veces a descansar después del trabajo. Ahora este sofá iba a ser la cama de la señora de la casa. Paloma tendió la ropa de cama y se sentó en el borde del sofá. Desde el dormitorio llegaban las voces de su marido y su amante, sus risas, sonidos que ella no quería oír. La habían echado de su propia habitación, de su propia cama. La habían convertido en una sirvienta en su propia casa. Fue el colmo. Aunque siguiera amando a Euladio, ya no era posible vivir así. Mañana iría a ver a un abogado, y haría cualquier cosa para recuperar su casa y su vida. La primera noche en el trastero fue una pesadilla para Paloma. El viejo sofá crujía con cada movimiento. El colchón se había hundido y los muelles se le clavaban en la espalda. Pero lo peor de todo eran los ruidos del dormitorio. Las carcajadas de Nelsida, la música que ponía en su teléfono y otros sonidos con los que Paloma se tapaba los oídos con una almohada. Por la mañana se despertó destrozada y con dolor en la parte baja de la espalda. Había un silencio desacostumbrado en la casa. Paloma se asomó con cautela a la despensa. Euladio ya se había ido a trabajar y Nelsida probablemente seguía durmiendo. La cocina estaba desordenada. Había vasos sucios sobre la mesa, platos con restos de comida y una botella de vino vacía. El suelo estaba lleno de migas y colillas.
Paloma empezó a limpiar, incapaz de mirar el desorden. Mientras fregaba los platos, Nelsida apareció desde el dormitorio con una bata corta de seda, despeinada y contrariada. ¿Por qué traqueteas así? Me interrumpes el sueño, gruñó bostezando. Perdona, estoy fregando los platos, contestó Paloma en voz baja. Hazlo en voz baja la próxima vez. Y de todas formas, ahora que vives en el trastero, te comportarás como es debido. ¿Entendido? Paloma apretó los labios y no dijo nada. Nelsida se acercó a la nevera y empezó a rebuscar en ella. ¿Qué tienes para desayunar? Y haz café, fuerte. Hay café en la cocina, en una cafetera. Puedo hacer el desayuno. Hazlo. Huevos revueltos y bacon, y tostadas. Voy a darme una ducha. Nelsida se dirigió al baño, dejando a Paloma preparando el desayuno en su propia casa para la amante de su marido. Era tan humillante que le entraron ganas de llorar. Pero Paloma se contuvo. Se dio cuenta de que tenía que ser paciente un poco más, hasta que pudiera resolver el aspecto legal del asunto. Valeria tenía razón. Necesitas un abogado. Cuando Nelsida hubo desayunado, se instaló en el salón frente al televisor con una taza de café y un cigarrillo. Oye, ¿cómo te llamas? Paloma, dijo con pereza. Limpia el dormitorio, cambia la cama y friega el suelo, que está sucio. Este es mi dormitorio, dijo Paloma con pereza. Antes era tuyo, y ahora es nuestro con Euladio. Así que haz lo que te digo. Paloma apretó los dientes y fue a limpiar el dormitorio. La visión de la cama, donde hacía una semana había dormido con su marido y ahora él la compartía con otra mujer, era nauseabunda. La ropa de cama olía a perfume ajeno y a cigarrillo. Paloma la arrancó de la cama y la llevó a la lavandería, intentando no pensar en lo que contenía. Después de comer, Nelsida decidió darse un baño y exigió agua caliente y toallas limpias. Luego quiso hacerse la manicura, así que obligó a Paloma a ir al centro a comprar un esmalte de uñas de un tono determinado. Y no te atrevas a comprar nada más, le advirtió. Necesito ese color en concreto. Pasión escarlata. Paloma cogió el dinero en silencio y tomó el autobús a la ciudad. En la tienda de cosméticos se pasó un buen rato buscando el esmalte adecuado, pensando en lo que había sido de su vida. Se había convertido en una criada en su propia casa. Por la noche, Euladio regresó borracho. Nelsida se abrazó a él y se besaron largo rato delante de Paloma, que preparaba la cena en la cocina. ¿Cómo estás, cariño?, arrulló Nelsida. Te he echado de menos. Yo también te he echado de menos, preciosa. ¿Qué hace nuestra ama de llaves? Se rieron, llamando a Paloma el ama de llaves. Euladio ni siquiera saludó a su mujer, como si no existiera. Durante la cena, discutieron los planes para la noche, ignorando a Paloma, que servía la comida y recogía la mesa. ¿Vamos a El Dorado?, sugirió Nelsida. Esta noche hay música en directo. Es una buena idea. Y tú, se volvió Euladio hacia su mujer. Prepáranos algo contundente para mañana. Volveremos tarde. Cuando se fueron, Paloma se sentó en el sofá de la despensa y se echó a llorar. Lloraba de humillación, de impotencia, de que el hombre al que había amado durante 7 años hubiera convertido su vida en un infierno. La segunda noche fue aún peor que la primera. Euladio y Nelsida volvieron hacia las 2 de la madrugada, completamente borrachos y muy ruidosos. Pusieron algo de música, riendo, dejando caer algo, y entonces empezó algo que Paloma definitivamente no quería oír. Se tumbó en el armario con las manos sobre los oídos y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Fue la gota que colmó el vaso. Por la mañana, cuando Euladio se había ido a trabajar y Nelsida dormía tras la borrachera de la noche anterior, Paloma llamó a Valeria. «Llévame lejos de aquí», le pidió a su amiga. «No puedo más. ¿Qué ha pasado?» «Es malo. Muy mal. Necesito ayuda». Valeria llegó media hora después. Cuando vio a Paloma, pálida, con los ojos negros, con la ropa arrugada, comprendió sin palabras. «Ya basta», dijo su amiga con decisión. «Junta tus papeles y vamos al abogado. Ahora mismo. Y si vuelven, no me importan. Tú eres la dueña de esta casa y tienes derecho a marcharte cuando quieras». Paloma empaquetó las escrituras de la casa, su pasaporte y algo de ropa. Se dirigieron al centro de la ciudad en silencio. Valeria miraba a su amiga de vez en cuando y negaba con la cabeza. «Debería haberte obligado a hacerlo antes», dijo al fin. «No fue culpa tuya. La tonta fui yo.
El bufete de Oswaldo Reyes estaba en un viejo edificio de 2 plantas en el centro de la ciudad. Valeria concertó una cita por teléfono mientras estaban de viaje. Oswaldo Reyes era un hombre de unos 45 años, de sienes canosas y atentos ojos marrones. Los recibió en un pequeño despacho repleto de expedientes y libros de consulta jurídica. «Háblenme de su situación», les pidió mientras las mujeres se acomodaban en las sillas frente a su escritorio. Paloma comenzó su relato desde el principio. La infidelidad de su marido, la bebida, los disturbios en el patio. Cuando llegó a cómo Euladio había llevado a su amante a casa y la había obligado a instalarse en la despensa, el abogado frunció el ceño. «¿Te pegó?», aclaró Oswaldo. «Sí, en la cara. Eso es un artículo, violencia doméstica. Ahora dime, ¿de quién es el título de la casa?». «De mí. La heredé de mis padres cuando murieron». «¿Tienes los papeles?». Paloma sacó un certificado de herencia y un extracto del registro de la propiedad. El abogado examinó los papeles. «Muy bien. La casa le pertenece exclusivamente a usted. Tu marido no tiene ningún derecho sobre ella, ni siquiera como cónyuge, pero dice que es suyo porque está empadronado». «El empadronamiento no da derecho de propiedad», explica Osvaldo. «Es solo un lugar de residencia. Puedes desalojarlo en cualquier momento y prohibirle que viva allí». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó Valeria. «Hay varias maneras. Puedes presentar una demanda de desahucio en el juzgado, pero lleva mucho tiempo, 3 o 4 meses. O puedes actuar más rápido. Enviar una notificación oficial de cese del derecho de uso de la vivienda. El abogado se levanta y se dirige al archivador. En su caso, esta es la opción más adecuada. Su marido y su cohabitante están invadiendo su propiedad. Tras recibir la notificación, tienen 3 días para marcharse voluntariamente. Si no abandonan la casa, llamaremos a la policía». «¿No pueden ignorar el aviso?», pregunta Paloma. «Sí, pueden, pero entonces sus acciones se calificarán de comportamiento ilegal y entrada ilegal en una vivienda. Sus delitos penales». Osvaldo volvió a su mesa y sacó un impreso. «Ahora mismo redacto la notificación. Entréguesela a su marido delante de testigos. Si se niega a aceptarla, llamas a la policía, ellos grabarán la entrega». «¿Y cuánto costará?», preguntó Valeria. «Por la consulta y la preparación del documento». «50,000 pesos. Si necesitas representar los intereses en el juzgado, extra». «Yo pago», dijo Valeria sacando la cartera. «No lo hagas», protestó Paloma. «Este es mi problema, tus problemas, mis problemas. Pago yo y sin objeciones». El abogado empezó a redactar el documento, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. La notificación contenía los datos completos de Euladio, la dirección de la casa, los motivos del desahucio y un plazo de 3 días a partir de la fecha de notificación. «¿Y qué se va a hacer con esta mujer?», preguntó Paloma. «¿Nelsida? Ni siquiera está empadronada allí, ¿verdad?». «No, claro que no». «Entonces está allí ilegalmente. Puedes ir ahora mismo a la policía y denunciarla por allanamiento». «Pero fue invitada por mi marido, quien no tiene derecho a invitar a nadie a la propiedad de otro sin el consentimiento del dueño. O sea, usted». Osvaldo terminó el documento y se lo entregó a Paloma. «Aquí tienes tu notificación. Asegúrate de entregarlo en persona, delante de testigos. Preferiblemente con los vecinos o la policía. Y haz una copia para ti». Paloma cogió el documento con manos temblorosas. Era su última esperanza de recuperar su casa y su vida. «¿Y si el marido intenta utilizar la fuerza?», preguntó Valeria. «Llame a la policía inmediatamente. Ya tiene antecedentes por violencia doméstica. Una segunda agresión se consideraría una recaída». La abogada se levantó de la mesa. «Ha tomado la decisión correcta, señora Rivera. Nadie tiene derecho a convertir su vida en un infierno, ni siquiera su marido. Si necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento». Al salir del despacho del abogado, Paloma se sintió aliviada. Por primera vez en muchos días, tenía esperanzas de que la situación pudiera cambiar. «Bueno, ¿estás preparada para contraatacar?», preguntó Valeria. Preparada, se acabó ser una víctima. Volvieron a casa. Por el camino, Paloma releyó el aviso, intentando memorizar cada palabra. Era su oportunidad para una nueva vida. Cerca de la casa conocieron a una vecina, Camila Aguilar, una joven profesora que vivía al otro lado de la calle.
Paloma le pidió que fuera testigo en la presentación del documento. Claro que ayudaré, aceptó Camila. Todos hemos visto lo que está pasando aquí. Es hora de ponerle fin. Nelsida se reunió con ellas en la casa, en bata y con una taza de café en la mano. Estaba viendo la tele y pintándose las uñas. «Oh, has vuelto», dijo perezosamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Has llegado pronto. ¿Harás la cena?» «No haré la cena», dijo Paloma con firmeza. «Valeria, Camila, sois mis testigos». Nelsida se volvió finalmente hacia ellas, sorprendida. «¿Qué testigos? ¿De qué estáis hablando?» «De que Euladio y tú tenéis que desalojar mi casa en 3 días». Paloma le tendió la notificación. Nelsida cogió el documento y lo recorrió con la mirada. «¿Qué tontería es esta?», se rió. «¿Crees que un trozo de papel nos va a asustar? Es una notificación oficial de un abogado. Si no la cumplís, seréis desalojados por la fuerza. A ver qué dice Euladio cuando vuelva». Nelsida arrugó el documento y lo tiró al suelo. Pero Paloma estaba preparada para esa reacción. Sacó una copia y la puso sobre la mesa. El documento se entregó delante de los testigos. «Camila, ¿has visto esto?» «Sí, lo vi». La mujer recibió la notificación y la tiró. «Y yo lo grabé con mi teléfono», añadió Valeria, guardando el smartphone en el bolso. Nelsida se dio cuenta de que su intento de ignorar el documento había fracasado. «Vale», dijo recogiendo la notificación arrugada. «Se lo enseñaré a Euladio, nos reiremos juntos». Pero su voz ya no era tan segura como antes. Estaba claro que no esperaba que Paloma actuara así. Cuando los testigos se marcharon, Paloma y Valeria esperaron el regreso de Euladio. Se sentaron en la cocina a tomar el té, mientras Nelsida se paseaba nerviosa por el salón, mirando de vez en cuando el documento. «¿Crees que se asustará?», preguntó Paloma en un susurro. «No lo creo. Pero ahora tienes un motivo legítimo para echarlo. Eso es lo más importante». Euladio regresó hacia las 7 de la tarde, borracho como de costumbre. Nelsida corrió hacia él con el aviso en la mano. «Mira lo que ha hecho tu mujer. Ha traído unos papeles exigiendo que nos mudemos». Euladio cogió el documento y empezó a leerlo. A medida que leía, su rostro se iba ensombreciendo. «¿Qué es esto?», preguntó acercándose a Paloma. «Es una notificación oficial de desahucio. Tienes 3 días para abandonar mi casa». «¿Su casa?». Euladio giró para golpear a su mujer, pero Valeria se interpuso entre los dos. «No intentes tocarla delante de mí», le advirtió. «No te tengo miedo, zorra. Pero deberías temer a la policía. Una llamada y te llevarán por violencia doméstica». Euladio se detuvo, dándose cuenta de que la situación había cambiado. Su mujer tenía ahora aliados y apoyo legal. «Vale», dijo tratando de recomponerse. «Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Tú eres la señora de la casa, pero yo soy tu marido. No puedes echarme sin más. Lo haré, y muy pronto lo verás por ti mismo». Por primera vez en meses, Paloma se sintió fuerte. Tenía un plan, el apoyo de su amiga y defensa legal. Ahora solo le quedaba esperar a ver cómo reaccionaban Euladio y su amante ante el ultimátum. Los 3 días siguientes a la entrega de la notificación de desahucio transcurrieron en un ambiente tenso. Euladio y Nelsida fingían que no había pasado nada, pero Paloma se daba cuenta de que cuchicheaban entre ellos y la miraban con recelo. Ninguno de ellos iba a abandonar la casa voluntariamente. Además, estaban decididos a demostrarle a Paloma quién era el verdadero dueño de la casa. Euladio empezó a traer a sus compañeros de borrachera casi todos los días, organizando botellones en el patio y en el salón. Y Nelsida se comportaba con más descaro que antes, burlándose abiertamente de la dueña de la casa. Criados!», gritaba por la mañana desde el dormitorio. «Traed café a la cama». «Tengo un nombre», respondió Paloma, pero siguió llevando el desayuno, dándose cuenta de que la confrontación abierta es inútil por ahora. «¿Qué importa cómo te llames?», rió Nelsida. «Lo principal es que sepas cuál es tu sitio». Euladio apoyaba a su ama en todo. Cuando Paloma intentó oponerse a otra copa, él la agarró del brazo y se lo apretó dolorosamente. «Si vuelves a abrir la boca, te daré un puñetazo en la cara», la amenazó. «Y ningún abogado te ayudará». Pero lo peor de todo fue la forma en que la obligaron a atender sus amistosos encuentros. Al cuarto día de la notificación, Euladio trajo a casa a un montón de gente, los mismos que habían participado en los actos vandálicos del patio del vecino.
Rafael Vega, Leonardo Correa, Ignacio Morales y otros 2 hombres a los que Paloma no conocía. Hoy estamos de celebración, anuncia Euladio a su mujer. Celebrar que nadie ha sido capaz de echarme de mi casa. Así que prepara un aperitivo para todos. No tienes dinero para la comida de los invitados, intentó objetar Paloma. Pero sí tienes. Y la nevera está llena. Así que no discutas, haz lo que te digo. Paloma se dio cuenta de que era inútil discutir. Sacó de la nevera carne, verduras y se puso a cocinar. Mientras tanto, en el patio, la compañía bebía cerveza y reía a carcajadas. Euladio me dijo que su mujer quería echarle, cuenta Rafael. Contrató a un abogado, escribió unos papeles. De ninguna manera, se rió Leonardo, como si una mujer pudiera echar a un hombre de casa. Euladio, ¿te has vuelto blando? Le he enseñado quién manda, respondió el marido de Paloma. Ahora vive en la despensa y se calla. Y mi niña duerme en el dormitorio, como debe ser. Nelsida, que estaba sentada junto a Euladio, sonrió y le acarició el brazo. Estás haciendo lo correcto, querida. Tienes que mantenerlos estrictos, o se te sentarán en la cabeza. La compañía festejó hasta altas horas de la noche. Exigían comida a Paloma, cerveza fresca de la nevera, platos limpios. Ella cumplía en silencio, apretando los dientes humillada. ¿Por qué está tan triste su ama de llaves?, preguntó uno de los desconocidos. ¿Le doy de beber a ella también? No puede, se rió Euladio. Está trabajando. Los criados deben estar sobrios. Todos rieron la broma. Paloma puso otro plato en la mesa y quiso entrar en la casa, pero Nelsida la detuvo. Espera, tengo una tarea especial para ti. Sacó un pintalabios del bolso y se lo tendió a Paloma. Pónmelo en los labios. Tengo las manos ocupadas, señaló el vaso en una mano y el cigarrillo en la otra. ¿Qué? Ponme un poco de maquillaje en los labios. Ten cuidado de no mancharlo. Era demasiado. Paloma sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes. No lo haré. Lo harás, dijo Euladio con calma. Nelsida te lo ha pedido, hazlo tú. Ella no es la dueña de esta casa. Y tú tampoco lo eres, dijo el marido sonriendo. Así que no especules. Se levantó y se acercó a su mujer. O haces lo que te piden amablemente, o te ayudaré, como la otra vez. Paloma recordó la bofetada que había recibido hacía unos días y se dio cuenta de que Euladio no iba de farol. Delante de toda aquella gente, podía hacerle cualquier cosa. Cogió su pintalabios y se lo pintó con asco a Nelsida, que había estado sonriendo triunfante todo el rato. Mucho mejor, dijo satisfecha la amante de su marido. Ya ves lo fácil que es cuando sabes cuál es tu sitio. La compañía continuó su jolgorio y Paloma se retiró a la despensa. Se sentó en el sofá y tembló de rabia y humillación. Esto no podía tolerarse por más tiempo. Había llegado el momento de actuar. La noche siguiente se repitió la situación. Euladio volvió a traer compañía a casa y se instalaron en el patio con bebidas y aperitivos. Paloma les sirvió como una criada, soportando insultos y humillaciones. Hacia las 9 de la noche, cuando todos estaban bastante borrachos, Paloma hizo un último movimiento. Sacó una copia de la notificación de desahucio y se dirigió a la mesa donde estaba sentada la empresa. Euladio, dijo mostrando el documento, el plazo ha vencido. Han pasado 3 días. Debéis abandonar la casa. El marido cogió el papel, lo miró y se echó a reír. Mirad, chicos, mi mujer ha vuelto con sus papeles. Mostró el documento a los demás. Toda la compañía empezó a reírse y a burlarse de Paloma. ¡Ay, qué susto me habéis dado!, se rió Nelsida. Quizá yo también debería escribir un documento así, para que se vaya de la despensa. Menuda idea, dijo Rafael. Escribámosle todos un aviso, que sepa quién es el verdadero dueño. Euladio se levantó, se acercó al mangle y cogió un mechero del suelo. Esto es lo que pienso de tus papeles, dijo y encendió el aviso. El documento estalló en llamas y ardió en cuestión de segundos. La empresa aplaudió y gritó vítores de aprobación. Ahora vete a tu almacén y no perturbes nuestro descanso, ordenó Euladio. Pero Paloma no se movió de su asiento. Sacó su teléfono móvil y marcó un número. ¿Qué haces?, desconfió el marido. Estoy llamando al abogado. Ha vencido el plazo y no has cumplido. Entonces es hora de llamar a la policía. ¡Cuelga el teléfono!, gritó Euladio y corrió hacia su mujer. Pero Paloma consiguió hablar con Oswaldo Reyes. Hola, doctor Reyes. Soy Paloma Rivera. No se han ido.
Necesitamos a la policía. Yo me encargo. Vamos para allá. Euladio intentó quitarle el teléfono a su mujer, pero ella ya había terminado la llamada. Todos los borrachos se levantaron de sus asientos. ¿Qué ha hecho?, preguntó Leonardo preocupado. Ha llamado a la policía, zorra. Euladio agarró a su mujer por los hombros y la zarandeó. Llama inmediatamente y cancélalo. No lo haré. Tú elegiste este camino. Entonces toma esto. Euladio giró para golpear a Paloma, pero en ese momento los vecinos, el maestro de Augusto y algunos más, entraron en el patio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el hombre mayor. Hemos oído gritos. No es gran cosa, intentó tranquilizarlos Euladio. Una pelea familiar. Quería pegarme, dijo Paloma. Delante de testigos. ¿Lo habéis oído? Augusto se volvió hacia los demás vecinos. Una amenaza de violencia física. Euladio se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. Sus amigos borrachos también se estaban poniendo nerviosos. Escucha, Euladio, dijo Rafael. Quizá deberíamos irnos, o nos meteremos en un lío. Nadie va a ir a ninguna parte, gritó el dueño de la casa. Esta es mi casa y hago lo que quiero. Pero unos minutos después, un coche de policía se detuvo en la puerta. Dos agentes uniformados y Oswaldo Reyes, abogado, bajaron con una carpeta de documentos bajo el brazo. Buenas noches, dijo el policía de mayor rango, el capitán Moreno. Nos han llamado por el incumplimiento de una orden de desahucio. Sí, fui yo quien llamó, se acercó Paloma. Aquí está el abogado que redactó la notificación. Oswaldo sacó los documentos de la carpeta y se los mostró a los policías. La notificación oficial se entregó hace 5 días delante de testigos. El plazo de desalojo expiró hace 3 días, pero los ciudadanos se niegan a abandonar la propiedad ajena. El capitán estudió los papeles y asintió. Todo estaba debidamente notificado. Se volvió hacia Euladio. Sus papeles. Esta es mi casa, declaró balanceándose por la bebida. Estoy empadronado aquí. Estar empadronado no te da derecho de propiedad, explicó el policía. La casa es de tu mujer. Ella tiene derecho a echarte. Y yo tengo derecho a vivir donde quiera. No, no lo tienes. Enséñeme los papeles. Euladio sacó su pasaporte a regañadientes. Mientras tanto, el segundo policía se acercó a Nelsida. ¿Quién es usted? Ya, una amiga del dueño, vaciló ella. ¿Estás empadronada aquí? No, pero... Entonces estás aquí ilegalmente. Recoge tus cosas y sal de casa. Espere. El abogado intervino. Tengo más información para la policía. Sacó otro documento de la carpeta. Una denuncia por violencia doméstica. El ciudadano Gutiérrez golpeó a su mujer. Hay testigos. ¿Es verdad?, le preguntó el capitán a Paloma. Sí, me pegó hace 5 días, delante de testigos. Y hoy ha amenazado con violencia física, añadió el maestro Augusto. Todos lo oímos. El capitán se volvió hacia Euladio. Ciudadano Gutiérrez queda detenido como sospechoso de violencia doméstica. ¿Por qué?, gritó. Las manos a la espalda. No se resista. Un segundo policía sacó unas esposas. Euladio trató de liberarse, pero fue rápidamente retorcido. No tienes derecho. Esta es mi casa, mi mujer. Tenemos todo el derecho, replicó tranquilamente el capitán. La violencia doméstica es un delito. La multitud ebria del patio se calmó al ver la detención. Algunos empezaron a dispersarse, no queriendo involucrarse con la policía. ¿Y quiénes sois todos vosotros?, se dirigió el capitán a los invitados que quedaban. Solo somos amigos, murmuró Leonardo. Hemos venido de visita. ¿De visita en casa ajena? ¿Sin el permiso de la anfitriona?, nos invitó Euladio. Que él mismo estaba aquí ilegalmente. Abandonad todos el local inmediatamente. Los invitados se apresuraron a marcharse, dejando la cerveza y los aperitivos sobre la mesa. Mientras tanto, Nelsida intentó negociar con la policía. Mire, ¿no podemos llegar a un acuerdo?, le dijo al segundo agente. Estoy dispuesta a pagar la multa. No hay trato. Recoge tus cosas y lárgate. Tienes 5 minutos. ¿Dónde se supone que voy a ir? No tengo otro lugar donde vivir. No es nuestro problema. Podrías haberlo pensado antes. Nelsida se dio cuenta de que era inútil discutir. Metió rápidamente sus cosas en el bolso y se dirigió a la salida. «Te vas a arrepentir», le gritó a Paloma. «Euladio no olvidará semejante traición. Y Euladio pronto estará en la cárcel», intervino el abogado Osvaldo.
Yo me encargaré personalmente, se acercó a Paloma. Tenemos todas las pruebas que necesitamos, testigos de la paliza, de la ocupación ilegal, del incumplimiento de la orden de desalojo, más las amenazas de hoy delante de testigos. Eso es suficiente para una sentencia de prisión real. ¿Cuánto le caerá? Si el caso se lleva bien, de 2 a 5 años. La violencia doméstica combinada con el vigilantismo son delitos graves. Euladio, que ya estaba siendo empujado al coche de policía, oyó esas palabras y aulló. Paloma, no puedes hacerme esto. Soy tu marido. Era un marido, respondió ella. Ahora solo eres un criminal. El coche de policía se marchó, llevando a Euladio a comisaría. Nelsida desapareció también, adentrándose en la noche con su bolso. Los vecinos se fueron yendo poco a poco a sus casas, y solo Paloma y Osvaldo, el abogado, permanecieron en el patio. Enhorabuena, dijo. Tu casa vuelve a pertenecerte. Paloma miró al patio, donde hacía una hora estaba la compañía de borrachos. Ahora había paz y tranquilidad. Gracias por su ayuda. Es mi trabajo. Ahora prepárate para el juicio. Me aseguraré de que su exmarido reciba su merecido. Cuando el abogado se fue, Paloma se quedó sola en su casa, por primera vez en meses. Recorrió las habitaciones, abrió las ventanas, dejando entrar el aire fresco. El dormitorio aún olía al perfume extranjero de Nelsida. Paloma arrancó la ropa de cama y la sacó al patio. Mañana la tiraría o la quemaría. No dormirían más extraños en su cama. Se sentó en el porche y miró las estrellas. La lucha había terminado. La casa volvía a pertenecerle. Le esperaba una nueva vida, dura pero libre.